aquí lo voy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Judith y este es mi canal Amando mi Hogar. Y les doy la bienvenida. Vamos a iniciar un día de mucha actividad en mi hogar. Vamos a iniciar este enero con toda la actitud, con mucha energía, a ponerle todo el ánimo a nuestro hogar y a otras actividades que tengo también fuera del hogar. Así que este año quiero iniciar con mucha energía, con mucha actitud. Estoy cambiando algunas cosas en mis hábitos. Volví otra vez a los hábitos de alimentación y cosas que después les voy a ir contando para tener más energía y más motivación, porque sé que es normal que no siempre tenemos la motivación al 100 y a mí eso, por ejemplo, eso me pasa. No siempre estoy al 100 ni soy perfecta ni estoy 100% todos los días motivada, pero este año estoy iniciando unos hábitos, sobre todo mentales, de videos que me hagan animarme todos los días para levantarme y lograr los objetivos tanto en mi hogar como fuera de mi hogar. Así que bueno, hoy inicié mi día. Hoy tengo un día ajetreado. Voy a tratar de limpiar mi casa tanto en la planta alta como abajo, porque ya le hace falta. Voy a sacudir y hacer varias cositas. Así que si te gustan este tipo de videos de motivación, del hogar, de cuidar tu casa, de ver para motivarte a tener limpio, pues acompáñame y comenzamos. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Quiero compartirte un poquito los hábitos que mantengo para sentirme y para ser más productiva. Siempre durante lo largo de mi vida, de mi matrimonio y cuando trabajaba, siempre he tratado de tener algunos hábitos que siento yo que me ayudan a ser productiva, a lograr algunos objetivos, y este año no va a ser la excepción. Esos hábitos, por lo regular, a veces pues van cambiando conforme mi vida va cambiando, ¿no? A veces cuando trabajaba pues tenía otros hábitos, cuando estoy en el hogar pues simplemente otros, pero algunos siempre son de cajón. Así que te voy a contar un poquito los hábitos que en este año voy a implementar para ser más productiva. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Y bueno, el primero es levantarme temprano. Yo soy como de rutina, me gusta seguir como una rutina para no sentirme así como perdida. Entonces, el primero es levantarme temprano.
Por lo regular lo hago cuando mis hijos se levantan para ir a la escuela a las 6 de la mañana, pero este año quiero hacerlo un poquito más temprano para darme el tiempo, esos 15 minutos, aunque sea, o 20, de bajar, de preparar con calma las cosas, de hacer algunas actividades tal vez para mí. Así que este año quiero implementar levantarme un poco más temprano de lo que regularmente me levanto, que es a las 6 de la mañana. El siguiente hábito, que este sí no quiero dejarlo pasar ni un solo día y quiero hacerlo siempre, es darme 10 minutos para agradecer, para levantarme y hacer una oración, en este caso a Dios, que son mis creencias, agradecerle por todo lo maravilloso que me da, simplemente el hecho de volver a despertarme, de tener un día más de vida, una oportunidad nueva, también por los retos que representa el día a día, el vivir, porque no todo es maravilloso y bello, la vida a veces se torna complicada, pero también esas cosas nos enseñan nuevas cosas, nos enseñan a crecer como seres humanos, a sacar esos retos para salir adelante. Así que quiero darme ese tiempo para hablar con Dios, con mi fe y alimentar también mi espíritu y mi alma. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You'll know, you'll know. Lo siguiente que quiero hacer es hacer ejercicio. Ser más constante en hacer ejercicio, sí que sí, mínimo tengo que hacer 4 veces a la semana. Entonces eso también no lo quiero dejar y tratar de ser todavía más constante para seguir pues cuidando un poquito mi cuerpo, porque la edad sigue avanzando, los años pasan, así que hay que tratar de cuidar un poquito más nuestro cuerpo y ese es otro objetivo que no quiero dejar pasar. El siguiente es seguir manteniendo lo que hago, que es después de hacer ejercicio, darme un rico baño y darme una arregladita, andar un poquito presentable de mi rostro, simplemente para mí, para sentirme bien yo y listo, seguir con eso que ya lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, no dejar de descuidar esa parte que a mí me hace sentir bien, el darme un baño después del ejercicio, quitarme la pijama y arreglarme un poquito. Otra de las cosas que quiero hacer ya muy constantemente, que ya empecé a hacer el año pasado, mi esposo me compró unos audiolibros y eso quiero seguir haciendo, escuchar audiolibros que me ayuden a aprender cosas de finanzas, de crecimiento personal, de cosas de personas que me ayuden a crecer. El año pasado estuve escuchando unos de finanzas
muy buenos, muy interesantes, que la verdad es que siento que me han ayudado a llevar a la práctica ciertas cosas que yo antes no sabía y eso quiero seguir haciendo mientras estoy haciendo mis actividades del hogar. Me pongo mis audífonos y estoy escuchando algo que me sirve, que me hace pensar, que me hace aprender nuevas cosas. Otra de las cosas que quiero hacer es seguir aprendiendo, no estancarme solo pues en las cosas aquí del hogar y olvidarme pues de las cosas que aprendí a lo largo de mi vida laboral, sino seguir aprendiéndolas, manteniéndolas, varias cosas sobre algunos sistemas que yo manejaba, entonces seguir manteniendo mi cerebro también ocupada en otras áreas que son fuera de mi hogar y de mantener mi casa organizada y agradable. La salsita con que los voy a sazonar. Estoy friendo primero una cebolla con un ajo y ahorita le voy a poner chile guajillo y un chile morita, pero ya que esté bien freído, ya que freír esto, porque los chiles no se pueden quemar si no se amargan. Voy a agregarle aquí 2 de mayonesa, 3 limones, sal y pimienta y un poquitito de agua y lo vamos a licuar. Miren, y ya abren el camarón así, lo lavan y le ponen la salsita, los sazonan con sal, pimienta, ya los fríen con mantequilla. Y con un arroz blanco, unas verduras, saben muy rico. Aquí voy a poner todo porque mi esposo no me bajó, no le dio tiempo a bajarme las cajas y entonces aquí lo voy a poner ya nada más para que él llegue y ya lo meta a las cajas. Y otra de las cosas que no quiero dejar de hacer y que creo que nunca lo voy a dejar de hacer porque siempre he sido, es soñar. Soñar, planearme qué quiero hacer en este año, qué quiero lograr, mis objetivos, no sé, en casa, en el hogar, también fuera del hogar. Siempre he sido así y no solo me quedo en el sueño, sino llevarlo a la práctica, planear cómo voy a lograr ese sueño y entonces eso me mantiene así como motivada
y pues pensando en a ver cómo le hago, busco aquí, busco allá y eso me encanta esa parte que tengo de que siempre sueño, siempre tengo, cumplo algo y siempre viene otra cosa y así estoy siempre y eso me hace sentir todos los días muy motivada. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your face. Y otra de las cosas que para mí también es importante es hacer cosas que me gusten. Salir de vez en cuando con mis amigas, yo sola, ir al cine, pasar un rato relajado, salir con mi esposo de vez en cuando, él y yo, hacer cosas que me gusten y que me hagan sentir bien. Y bueno, estos son algunos de los hábitos que estoy empezando a implementar este año. Algunos ya los tengo desde el año pasado. Y no dudo en que algunos tal vez los pueda modificar o pueda agregar a otros. Así que te estaré platicando cómo voy con este asunto. Gracias por haber llegado hasta el final de este video y no te olvides de sonreír, de agradecer que estás un nuevo día con vida y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.